Muy bien, llega el momento de presentarlo a Juan Ramón Fariña, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio, invitado especial para hablar hoy. Él es quien se encargó de hacer la traducción al guaraní del libro Platero y yo. Bienvenido, Juan, gracias por brindarnos tu tiempo, un domingo sobre todo. Contanos un poquito de dónde surge esta iniciativa de transcribir el libro de Platero y yo al guaraní. Bueno, buen mediodía para todos. No sé si ya almorzaron, para mí mediodía. Claro. Bueno, un gusto realmente poder compartir con ustedes esta experiencia que me cupo la responsabilidad de traducir del idioma castellano al idioma guaraní esta obra, esta joya de la literatura universal, creada en 1914, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que llegó a través de una propuesta del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Estado de Cultura, a través del amigo José Lo Schwab, que me planteaba esta posibilidad, ya que desde la Asociación Cultural Iberoamericana contactaron con uno de sus miembros que está en Villa Carlos Paz, en Córdoba, y a su vez con el señor secretario de Cultura, y a partir de ahí llegó a mí la propuesta y con mucho gusto. Es un desafío muy grande, muy complejo. Lo tomamos y junto con mi profesor, el profesor Ignacio Báez, que está en Buenos Aires, lo llevamos adelante este trabajo grandioso realmente. Como lo decías, Juan Ramón, es un gran desafío. ¿Cuánto tiempo le llevó en plasmar todo? Lo que vemos acá justamente lo tenemos en las manos. Dios mío, realmente fue un año de trabajo sin horario de inicio ni horario de culminación. Me encontré sorprendido en noches enteras, por ejemplo, amanecía sentado frente a la computadora y más aún teniendo en cuenta que esto se dio en tiempo de pandemia, así que la comunicación que teníamos con el profesor Ignacio Báez era videollamadas, audios, llamadas, videos que captábamos, porque resulta que hay que bajar a la mínima expresión del castellano. Es un castellano que no estamos habituados a usar en la cotidianidad de estos tiempos. Entonces, hay que bajar a la mínima expresión, buscar la manera de entender el mensaje y de ahí recién llevar a la traducción. Entonces, es realmente complejo y es muy costoso, muy difícil, porque no se trata de traducir palabras por palabras, porque claro, hay que mantener el mensaje original de la literatura. Así que fue realmente un trabajo arduo que nos llevó un año de trabajo. Además, haciendo un poco referencia a eso que estabas diciendo, a los desafíos que presenta esta traducción. El idioma español es un idioma que, desde la forma cotidiana de hablar incluso, tiene una jerga muy amplia, muchísimas palabras que por ahí no están ya incorporadas al guaraní. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Hay otra cuestión que estamos hablando permanentemente de castellano y muchas de las palabras que decimos desconocemos de dónde provienen, qué significa, cómo empleamos, por qué decimos, por ejemplo, termo, a este objeto en el que cargamos agua para tomar mate, por ejemplo, si la palabra termo no representa ese objeto. Claro. Entonces no nos ponemos a analizar de dónde tomamos esa palabra, quién dijo que eso se llama termo, si la palabra termo está relacionado con temperatura. Claro. Entonces por ahí vienen las dificultades a la hora de hacer una traducción, porque hay que entender bien de qué se trata, a qué se está refiriendo. Entonces leer un texto, entender el mensaje y de ahí llevar al guaraní para que el día de mañana alguien que lo quiera leer pueda leerlo y pueda entenderlo y se mantenga la originalidad del mensaje inicial del texto con el que fue creado. Entonces es un trabajo verdaderamente complejo y bueno, y también hay que entender en guaraní que hay muchas palabras que depende de en qué posición de la oración está utilizada, significa una cosa. Y si no, significa otra cosa. Por ejemplo, po. Po decimos a la mano. Po se dice mano. Sí. Po también es 5. Claro, es un número. Peteí, mocoy, mbojapó, irundú, po. Po. Y po también es saltar.
Ah, estamos complicadísimos. Entonces, ¿en qué parte está ubicada esa palabra para entender cuál es el sentido, cuál es el significado que se le da a esa palabra? Y todo esto requiere de un análisis, un conocimiento. Realmente yo estoy emocionadamente feliz porque incorporé este análisis, este estudio a mi vida. Ya a la edad de 34 años, yo empecé a hablar guaraní a esa edad después de haber estudiado. Entonces todo esto me llevó a conocer un universo que para mí era absolutamente impensado y a partir de ahí entonces a utilizar, y hoy por hoy, a los 67 años de edad que tengo, el idioma guaraní y todo lo que tiene que ver con la cultura guaraní se constituyó en una de mis principales herramientas de trabajo, de subsistencia, y por otro lado también que me motiva a seguir haciendo cosas. Es una inyección de energía para hacer muchas otras cosas relacionadas con mi verdadera identidad, que es la identidad guaraní. Bien, tengo entendido que van a distribuir a instituciones y así también a bibliotecas, ¿no? En esta primera partida llegó una partida con 2.000 ejemplares, 1.000 de las cuales están destinadas a ser entregadas, ya se entregó al Ministerio de Cultura del Paraguay, y otras 1.000 aquí a través de la gobernación. El señor gobernador Hugo Pasalacua los recibió en documentos. Todavía los libros están en el depósito de Ezeiza, hay que trasladarlo, y de esos 1.000 van a ser distribuida una partida acá en la provincia de Misiones, en instituciones, bibliotecas, y bueno, instituciones que está ordenada, y otra partida en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. Así que donde llega toda la influencia guaraní, donde hablamos guaraní, donde existe la presencia de la cultura guaraní, que está desde el Caribe hasta Peguajó, que es una palabra guaraní, claro, pasando por Chajarí, pasando por un montón de localidades con nombre guaraní, acá en Posadas, barrio Patotí, Guasupí, en Garupá también. Ya lo tenemos tan normalizado que a veces se pasa, que no nos damos cuenta que estamos hablando palabras en guaraní. Entonces, si lo ven en biblioteca, no disparen, porque es una buena oportunidad para aprender a hablar un poquito más guaraní. Platero Jayé, ¿qué tal la pronunciación? Muy bien. Platero Jayé. Para ir cerrando, ¿algún próximo libro que se vea en el horizonte traducido al guaraní para empezar a trabajar? Hay todo un universo de propuestas. Ojalá se puedan dar la realización, la concreción de algún trabajo de semejante o cercana magnitud a lo que significa Platero y yo, que ha sido libro de cabecera de cientos de miles de estudiantes de la primaria, de la secundaria. Así que yo recuerdo, parece ayer, Platero y yo era una lectura obligada para nosotros en las escuelas. Bueno, muy bien. Te agradecemos. Muchas entonces, gracias. Juan Ramón Fariña, presente con nosotros en Modo Domingo. La presentación de Platero Jayé, la versión traducida al guaraní de Platero y yo, muy pronto va a estar disponible en instituciones educativas, en bibliotecas también. Y bueno, y seguimos con esto de seguir afianzando nuestras raíces, nuestras costumbres y por supuesto el guaraní, que siempre está presente no solamente en la provincia de Misiones, claro, sino que en buena parte de la Argentina. Déjame despedirme en guaraní si se puede. Adelante. Por supuesto. Aiterein técnico jaupevare jaese jaebete o pavabete tapizacuerape. Estoy inmensamente feliz y por eso quiero decirle gracias a todos ustedes. Muy bien.